Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este episodio en el que, como siempre, pues hablamos de temas que consideramos son importantes que todos y todas sepan. Entonces, un gusto otra vez platicar con ustedes. Perfecto, muy bien. Entonces, justamente ya sabemos que la violencia ha existido en diferentes formas a lo largo de la historia. Estas nuevas violencias, como decíamos, se refieren a manifestaciones más recientes o específicas, ¿no? Que han surgido con el avance de la tecnología, cambios socioculturales y otros factores. ¿No? Una de estas nuevas violencias puede ser el ciberacoso, ¿no? Con la proliferación de redes sociales, la comodidad en línea, el ciberacoso se ha convertido pues en un problema grave, ¿no? Las personas pueden ser objeto de insultos, amenazas, difamación en plataformas digitales, puede tener incluso impactos devastadores a la salud emocional y mental de una persona, ¿no? También hemos visto aumentos en este tipo de violencias en línea dirigidas a comunidades específicas como el racismo, la xenofobia, la homofobia, los discursos de odio y la propagación de noticias falsas, ¿no? También están contribuyendo a estas nuevas formas de violencia en el ciberespacio, ¿no? Por lo tanto, pues prácticamente esto es a lo que nosotros vamos a estar haciendo referencia durante el largo de todo este episodio para poder generar y reconocer estas pautas que nos generan esta tensión a lo largo del tiempo. Yo creo sobre todo es importante que comencemos por definir qué es violencia, porque si bien, como Melissa menciona, David, vamos a hablar como de nuevas violencias, de que mucho tienen que ver con nuevas, con que sean relacionadas a la tecnología, la violencia, pues desgraciadamente tiene mucho tiempo de existir y la Organización Mundial de la Salud la define como el uso intencional de fuerza o poder físico, que ahora también podríamos incluir el poder como tecnológico o social de alguna manera, ocuparlo como amenaza contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, y que esta fuerza, este poder que se ejerce, tenga muchas probabilidades de causar lesiones a la otra persona o al otro grupo o comunidad, e incluso a veces muerte, daños psicológicos o algún trastorno o privación de alguna de estas situaciones. O finalmente, falta la integridad de alguien o alguien es más, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de ahí para que entendamos que por más de que las nuevas violencias sean tecnológicas, tienen de todas formas ese impacto, pueden causar ese daño a esas comunidades, a esas personas, a una persona en específico y generan un daño físico o psicológico muchas veces, que es el que pasa a veces muy desapercibido, pero también es el que generalmente hace más daño, tiene mucho más impacto, entonces hacer mucho énfasis en eso, ¿no? De igual forma, justo para dar seguimiento a lo que platicas, Mari, creo que es importante entonces que reconozcamos la magnitud que todo ello posee, ¿no? Creo que dentro del imaginario de todos y todas, cuando hablamos de violencia, nos vamos como a los parámetros, no sé si está bien dicha esta palabra, entre comillas, tradicionales. Me refiero a violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, por ejemplo. Sin embargo, todo lo que vamos a abordar el día de hoy generalmente se queda de lado. Si bien puede entrar, y justo en algunos casos vamos a ver que entra dentro de la violencia psicológica, aún así se queda un tanto de lado y no se visibiliza de la manera en que tiene que ser, ¿no? Generalmente se da como por sentado que es algo que conlleva el relacionarnos o el interactuar por medio de pues esta era digital, cuando realmente no tiene que ser así, ¿no? A final de cuentas, claro, existe un movimiento dentro de las sociedades y que, claro, todo pues trae consigo toda esta parte digital. Sin embargo, creo que una de las consecuencias que debemos de dejar de naturalizar prácticamente o normalizar es que exista la violencia dentro de toda esta interacción, ¿no? El establecimiento de vínculos, si bien puede ser diferente y puede ajustarse quizá a esta nueva, entre comillas, etapa que estamos viviendo, bueno, no tiene por qué dejar de lado cuestiones como el respeto, la responsabilidad afectiva, de la cual igualmente vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, creo que es importante partir desde este parámetro de, como bien comentabas, darles realmente o entender la magnitud y el impacto que pueden tener en una persona y visibilizarlas, nombrarlas. Hace poquito, justo, de forma muy breve, creo que fue en la mañana o el día de ayer, no recuerdo, creo que fue ayer, salió justo un comunicado, un TikTok que hizo Ariana Grande, que es una pues, cantante bastante reconocida, que justo se enfocaba un tanto en ello, ¿no? Que había recibido muchas críticas en torno a su aspecto físico o muchos comentarios bien intencionados, algunos otros malintencionados, pero que a final de cuentas
tuvo que salir ella para frenar todos estos comentarios y decir, a ver, permítame, ¿no? Como que se daba por sentado que por ser figura pública no sentía o no podía, pues sí, vivir prácticamente todo lo que estos comentarios estaban generando, digámoslo, en torno al mensaje que se quería dar. Entonces, creo que a partir de ahí, de una forma un tanto más reciente, quizá podemos entender el impacto que puede tener en la vida de una persona, a lo mejor un solo comentario, ¿no? Exacto. Se tiende mucho a confundir nuestra libertad de expresión con justamente el ejercer una violencia ante una persona, ¿no? A fin de cuentas se siguen vulnerando integridades, derechos, etcétera, y va también justamente no solo de la responsabilidad afectiva, sino también de la responsabilidad de cada uno y una de nosotros sobre el uso de nuestras redes sociales, así también como de los adultos y el uso de redes sociales en menores, ¿no? Porque lamentablemente también de esta manera se presta a que menores de edad sufran de violencia, más allá de que los términos y condiciones de las redes sociales dicten que adolescentes mayores de 13 años puedan utilizar redes, pues bueno, no, a veces se encuentran que menores de 13 años están en redes sociales y pues bueno, justamente viene parte de todas estas violencias. Asimismo, pues las leyes se han modificado o más bien se han actualizado a estas nuevas violencias a través de redes sociales. Existe la ciberpolicía, entonces ya hay penas o castigos para las personas que atenten o vulneren a otras personas de manera virtual. En efecto, yo creo que hay que recordar, ¿no? La violencia emocional también es conocida como un abuso mental o psicológico y puede darse en una multitud de formas, ¿no? Por ejemplo, es todo aquello que conlleva a atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o ridicularizar a una persona, ¿no? Puede tratarse asimismo de no prestarle incluso apoyo emocional o desatender algunas necesidades, dependiendo del estadio actual en el que se encuentre la persona, ¿no? Desde necesidades educacionales hasta médicas, ¿no? Exponerla a violencia doméstica e incluso a acoso psicológico o someterle a ciertas novatadas, ¿no? Vamos a tomar como estas prácticas de violencia, ¿no? Sin olvidar las prácticas extremas de la violencia emocional como el aislamiento u otras formas degradantes de reclusión. Aquí bien hay que reconocer que a pesar de que estamos hablando del uso de todos estos medios digitales para la creación de estas violencias emocionales, ¿no? De forma contemporánea, ¿no? Finalmente hay que reconocer, ¿no? Que también toda esta violencia emocional que estamos viviendo o estas nuevas violencias es habitualmente perpetrada por personas con las que tenemos una relación o un vínculo personal estrecho, ¿no? Y en efecto, pues varias investigaciones han identificado a los padres, a los tutores o a los amigos o familiares como los infractores más comunes, de acuerdo pues estudios que se han hecho sobre estas incidencias en el maltrato, ¿no? El 73% de todos los casos de abuso emocional de forma digital en un periodo entre el 2015 y el 2022, pues apuntaban a uno incluso de los compañeros más cercanos o a los amigos como los perpetradores, ¿no? A fin de cuentas, sí hay que saber que se ha estado empezando a legislar, incluso a proteger, ¿no? Hablando aquí, pues desde la violencia cibernética, ¿no? Tipificada ya como delito, incluso en nuestro país en la actualidad. Recuerden que grabamos esto en México. Entonces, básicamente hay delitos, ¿no? O expresiones de violencia mediática, los cuales ya están, eh, pues aquí prácticamente tipificados con los que vamos a estar hablando, que es como el cyberbullying, el sexting, el stalking, grooming, shaming, doxing, ¿no? Más que nada hay que saber reconocerlos y vamos a ir ampliamente hablando a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces yo creo que también me gustaría empezar como por catalogándolas como justo las violencias o las ciberviolencias un poquito. Una que yo creo que es muy común y que pasamos muy desapercibida y pensamos que no es violencia, pero finalmente sí lo es, ¿no? Que es el ghosting, ¿no? Creo que todos y todas hemos escuchado el término. Viene un poquito de la palabra de ghost, que es fantasma en inglés, que es como desaparecer de la vida de alguien, sobre todo de manera digital, que muchas veces también
vaya, conforme han pasado estas nuevas violencias, como hemos mencionado, es por las nuevas formas que tenemos también de relacionarnos, de comunicarnos. Entonces, esta violencia en particular habla un poquito de yo tengo contacto con alguien a través de redes sociales o mi forma de vincularme de alguna manera con esa persona o tener una relación, construir una relación de cualquier tipo, generalmente será más esto en relaciones como sexoafectivas o afectivas o de pareja. Eh, y finalmente yo tengo un vínculo con alguien y sin de verla ni temerla, sin que haya algún indicio de algo, esa persona con la que yo estoy teniendo contacto literalmente desaparece, se vuelve un fantasma, de ahí el nombre de la violencia, sin dar como ninguna explicación, sin dar como alguna razón. Muchos podrían pensar que viendo o del lado de la persona que hace el ghosting es, pues ya no me sentía a gusto y yo por eso me retiro de la relación, pero finalmente es algo con poca responsabilidad afectiva, como mencionaba Ari al principio, porque entonces yo no tengo la responsabilidad o el compromiso o la madurez muchas veces también de decir, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero estar en este vínculo, por la razón que sea, porque además cualquier razón es válida, pero todos y todas nos merecemos una explicación del por qué o me mantengo en una relación o me salgo de ella, ¿no? Entonces, sobre todo el ghosting se caracteriza por simplemente abandonar la relación sin dar ninguna explicación y la persona a la que finalmente se le hace el ghosting o la que se queda abandonada, por llamarlo de alguna manera, tienden a pasar muchas cosas, como mencionábamos, las consecuencias que tiene la violencia, ¿no? Que es causar algún daño psicológico y podríamos pensar qué es el daño psicológico cuando alguien se va, ¿no? Si yo tengo una persona que me platicaba y todo y de repente me hace ghosting, yo qué quedo, qué impacto tiene en mí, muchísimas cosas, ¿no? Que es en primera pensar o buscar una explicación de qué pasó, ¿no? Y esto nos lleva muchas veces a pensar o a dudar un poco de si yo hice algo malo, yo herí a esa persona, porque se fue como un poquito a generar cierta culpa, que finalmente la culpa es como cualquier otra emoción, pero llega a ser una culpa un tanto desbordante o descontrolada, porque genuinamente pensamos que quien tiene la responsabilidad de por qué la persona se fue soy yo, la persona que se quedó finalmente, ¿no? Entonces, puede crear confusión, puede crear culpa, puede crear también cierta ansiedad de dónde está, estará bien esa persona, cómo está. Entonces, finalmente causa un daño sí psicológico y emocional de que la persona que ha desaparecido y la persona que se queda finalmente se siente o tiene papel de víctima porque no hay cierta actividad que pueda realizar porque la otra persona se ha ido. Entonces, finalmente esto crea pues una serie de traumas porque es algo que no puedo cerrar, no sé si la persona va a regresar, no sé si me va a volver a mandar un mensaje, yo ya le mandé un mensaje y no me contesta, y entramos a veces en un ciclo de pensar qué es lo que uno hizo mal, qué es lo que está pasando, entonces genera culpa, genera ansiedad, genera muchas emociones desbordantes y de algunas desagradables en las que nos puede ser difícil salir de esa situación y generar finalmente un trauma que tenga o que conlleve a ciertas inseguridades, que en futuras relaciones me cuesta trabajo vincular, que no tenga tanta seguridad entonces para las siguientes relaciones que yo tenga en abrirme, porque pues, tengo miedo de que me vuelva a pasar, tengo miedo de que siendo yo, la persona se vaya a ir, ¿no? Entonces, finalmente, el ejercer ghosting hacia otra persona tiene definitivamente un daño psicológico muy amplio, ¿no? Y de la contraparte, ¿no? Precisamente nos habla que la persona entonces que ejerce este ghosting o que ejerce esta conducta o esta actividad, habla de que la parte, como bien comentabas, ¿no? Del responsabilizarse sobre sus propias emociones e incluso me atrevo a decir o me aventuro a decir que reconocer en ocasiones qué es lo que realmente está sintiendo queda obsoleto, ¿no? O sea, queda completamente de lado y se toma, entre comillas, digamos, la vía o el camino fácil, entre comillas, reitero, o alterno, decir, bueno, no me quiero responsabilizar sobre ello, no es algo que quiera enfrentar, por lo tanto, corto de tajo y no le doy prácticamente una explicación a la otra persona, ¿no? ¿Qué se evita también entonces? El tener que enfrentarse a decir adiós, el tener que enfrentarse precisamente a hacer este cierre de, quizá desde la parte más primaria de la comunicación de me caes muy bien, no sé, la pasamos padre, me llama la atención, pero en este momento no estoy disponible para una relación o no estoy disponible para X cosa, ¿no?
A final de cuentas, ahí cambia la situación y en este caso, por ejemplo, pues ya no estaríamos hablando como tal de ghosting, ya estamos hablando de que hay una, como bien comentabas, ¿no? Una explicación o algo de por medio. Pero con la contraparte, entonces, justo se enfrenta o se pasa esta parte de no poder decir adiós o no enfrentarse a decir adiós. Y claro, para la otra persona va a tener una repercusión enorme, como bien comentabas, no se va a poder cerrar este ciclo, o sea, se va a quedar como algo inconcluso. Y tristemente, y rescatando un poquito lo que platicaban, no quiero ser como tan repetitiva en ello, pero rescatando un poquito también lo que comentábamos al inicio, creo que es importante, puesto que en la actualidad, sobre todo el ghosting, creo que de todas las nuevas violencias que vamos a platicar, es la que está más presente, ¿no? La que tenemos quizás hasta el nombre como un poquito más em, identificado, pero es importante hacer como este ejercicio en cada uno de nosotros y cada una de nosotras, si es que hemos llegado o se han llegado a hacer este ejercicio, que al final de cuentas, reiteramos, sigue siendo violencia, cuestionarnos o preguntarnos el qué es lo que no quiero enfrentar, qué está sucediendo, realmente qué tan preparado, qué tan preparada me siento realmente para poder vincularme sexoafectivamente o afectivamente con una persona previo a tomar entonces una actitud que pueda tener un impacto para la otra persona, en efecto, e incluso para mí mismo, para mí misma, ¿no? El ghosting, aparte, tiene un hermano chiquito que se llama el orbiting, que es esta, justo como su nombre lo dice, la persona está orbitando. Desaparezco, regreso, desaparezco, regreso, desaparezco, regreso. Y eso le genera más inestabilidad a la persona que obviamente está siendo afectada, porque obviamente la persona va a estar ahí, va a estar constante, va a estar esperanzado, esperanzada de que, pues ya se va a ir, va a volver. Ujú. Y ese tipo de vínculos, pues obviamente aparte de que no son sanos, tampoco son responsables. Y entonces, como lo mencionaba Ari, tanto la otra persona debe de cuestionarse, ¿no? ¿Qué estoy evitando afrontar? La persona también debería preguntarse, ¿qué me mantiene en este vínculo? Ojo, no quiero culpabilizar a la persona que se está manteniendo dentro del vínculo porque no es su culpa, ¿sale? Que eso quede súper, súper claro. La persona que se está manteniendo en el vínculo con esa esperanza, con ese sueño o deseo o romantización incluso de la relación para permanecer ahí, definitivamente no es su culpa, ¿sale? Pero sí es una buena pregunta reflexionar, bueno, ¿qué es lo que me mantiene aquí? Porque cada vez que él regresa o ella regresa, yo con toda la ilusión del mundo aquí sigo, ¿sale? Creo que también es como importante mencionarlo, ya como lo mencionaba al principio, ¿no? Es el hermanito chiquito y casi siempre lo mencionan como el ghosting. Es que me ghosteó, pero ya regresó. Entonces, tal cual no te ghosteó, nada más está ahí viendo en qué momento puede volver a entrar en una relación que ya sabe que va a estar ahí fija. Me recuerda un poco de igual forma, Mons, ahorita que te escuchaba, a otro tipo de violencia. Son varios términos que vamos a estar resaltando, que es el benching. ¿A qué se refiere? Básicamente es como tener en lista de espera a una persona. Es decir, una persona puede tener conexiones o puede tener interacción, no conexión, interacciones con muchas personas a la vez, pero básicamente es como si esta persona o este individuo estuviera determinando qué opción se asemeja o qué opción ofrece un poquito, ofrece entre comillas un poco más a lo que yo busco o a lo que a mí en este momento me interesa, pero voy a dejar a las otras personas en lista de espera, ¿no? No me voy a ir por completo, pero tampoco voy a ser claro, tampoco voy a ser concreto. Entonces, es de igual forma, muy similar a lo que platicas, mantener a una persona ahí al tanto o mantenerla al pendiente cuando realmente no se tiene este compromiso o esta disponibilidad prácticamente para entablar una conexión un poco más profunda, un vínculo un poco más profunda, ¿no? Es prácticamente decir, aquí te tengo, no te voy a dejar ir, no te vas a ir, pero aún así no voy a estar al 100% tratando de vincularme contigo, ¿no? Muy bien. Entonces, también hay que identificar, ¿no? A algunos que pueden ser bastante conocidos, pero que, como les decíamos, tienen consecuencias legales de por medio, ¿no? A través de, por ejemplo, el ciberbullying, que se lleva a través del uso de medios de comunicación, ¿no? Como el internet, la telefonía móvil o los videojuegos online para cometer ese acoso psicológico. Ya hablábamos anteriormente en antiguos episodios, ¿no? Sobre la importancia de los valores o de los factores biopsicosociales a la hora de implementar
todos estos pues, motivos para cometer suicidio o sobre la incidencia en la aparición de trastornos, ¿no? También tenemos parte de este tipo eh, pues de acoso, ¿no? Que tiene que ver muchas veces igual en el vocabulario popular, ¿no? El stalker, que ya es la persona que lo realiza es conocida como el stalker. Entonces es conscientes en perseguir, acechar, acosar, ¿no? Mediante estas plataformas de forma compulsiva a otra persona, ¿no? E incluso podemos ver hechos donde pues esta forma de estar persiguiendo, de tener este control emocional, ¿no? Nos lleva al doxing, ¿no? Que es esta acción de ya publicar información privada sin consentimiento de la otra persona, ¿no? Desde documentos individuales, privados, de identidad, direcciones, etcétera, ¿no? Fin de cuentas, todo eso repercute, como habíamos dicho, en sensaciones que van orientadas a la depresión, a la ansiedad, y tienen un grave impacto sobre esta violencia que estamos percibiendo en todos estos usuarios. Entonces, aquí también me parece muy pertinente mencionar que hay una ley con respecto a eso, que también tiene poco de ser creada, que justo se creó o se actualizó, no me acuerdo si lo decía Monse o David, eh, se creó, se actualizó con base en los nuevos problemas que estaban surgiendo a través de las redes sociales, a través del Internet, ¿no? Que es la ley Olimpia, ¿no? Que contexto un poquito tiene que ver porque se filtró o se publicó, distribuyó de manera tecnológica las fotos de una persona mexicana, además, poblana, y que finalmente no tuvo consecuencias y que para ella finalmente fue violencia por todo lo que hemos mencionado, tuvo un impacto en su comunidad, se le vio diferente, se le trató diferente, tuvo un daño psicológico para ella y no había forma de denunciar de alguna manera el cómo se estaba sintiendo o que eso había sido un abuso para ella en cuestión tecnológica, ¿no? Y que finalmente había tenido o tiene, como cualquier otra de las violencias nuevas o violencias tecnológicas, tiene un impacto real, o sea, no solo a través de la pantalla, sino tiene un impacto en la persona, ¿no? Y en su comunidad. Entonces, al ver que no había nada que se pudiera hacer al respecto en ese momento, se empieza a luchar por crear una ley para esto, ¿no? Entonces, hoy en día podemos decir que pues, finalmente existe esta ley y sirve para eso, ¿no? Que es, vaya, un conjunto de ciertas reformas, cuestión legislativa, que reconocen que existe la violencia digital, la violencia tecnológica, y es un delito finalmente y se sanciona como cualquier otro delito, con multas económicas, con penas o con cárcel, a quien viola la intimidad sexual de alguien a través de medios digitales, ¿no? O sea, finalmente es castigar la ciberviolencia y que mucho de lo que hemos mencionado entraría dentro de esta ciberviolencia, ¿no? Sobre todo a cuestiones de contenido de divulgación, perdón, divulgación de contenido privado, contenido de intimidad sexual, que finalmente es algo que se da mucho y que pues finalmente hay que buscar erradicarlo, ser conscientes de que esto tiene un impacto y de que incluso ya hay una ley para que esto tenga su penalización para erradicar o en el mejor de los casos, ¿verdad? O en el mínimo de los casos tenga una sanción a aquella persona que ejerza este tipo de violencias, ¿no? Entonces es muy importante entender que como lo hemos hablado en muchas otras situaciones, la cuestión tecnológica hoy en día tiene un impacto muy grande en nuestra percepción de la realidad, en la percepción que tenemos de nosotros mismos, nosotras mismas, en la percepción que tenemos del mundo, porque mucho lo vivimos a través de las pantallas y entonces finalmente lo que pasa aquí, lo que yo estoy viendo, va a tener un impacto en mi persona, va a tener un impacto fuera de mí, va a tener un impacto en la manera en la que yo me comporto con las personas en el mundo real, como las personas se comportan hacia mí, como comentaba al principio, Ari, el ejemplo que pone de Ariana Grande me parece bastante pertinente porque incluso, o sea, el grado de violencia que puede existir no solo es personas mortales, por llamarlo de una manera, entre unas y otras, o sea, pasa incluso con personas que creemos que no les pasa nada, que viven bien o que no tienen ningún problema como los famosos o las famosas, ¿no? O sea, incluso esas personas, o es más, son más foco de violencia esa clase de personas o celebridades porque están
todo el tiempo, constantemente, viviendo a través de los medios. Y entonces es más fácil para muchas personas ejercer violencia a través de una pantalla porque podría parecer que no tiene una consecuencia, ¿no? Pero hoy en día justamente hay muchas reformas por detrás, mucha cuestión legal atrás para que esto finalmente tenga una consecuencia real o del mundo real finalmente, para que haya una evidencia tecnológica y tenga una consecuencia en el mundo real de hacer ver que eso tampoco está bien, que eso es ejercer violencia y que pasa a cualquier nivel en la sociedad, en la comunidad. Como lo mencionas, Mari, y pues también Ari en su momento con el ejemplo de Ariana, no solo sucedió con ella, sino también con Selena Gómez. Y bueno, afortunadamente en estos momentos ellas dos de una u otra manera cuentan con herramientas para exponer sus casos e inclusive hasta contestar de una manera asertiva o inclusive hasta graciosa. Pero imagínense aquellas personas como lo mencionaba Mari, ¿no? O sea, nosotros pequeños mortales que no contamos o que no cuenten con las herramientas emocionales, de apoyo, de redes, shala, suficientes. Y entonces también como lo llegó a mencionar Vincent, ¿no? Llegan a situaciones donde hay hasta suicidio por este ciberacoso, ¿no? Y entonces una manera más de fomentar el ciberacoso, y es algo que creo existe desde que nació YouTube, son estos videos donde las personas se pelean o se agreden, peleas callejeras, que las peleas de fuera de secundaria, etcétera. El grabar el contenido y subirlo también es una forma de violentar a esas personas. A muchas personas les da risa, llegan a hacer memes inclusive, pero están vulnerando justamente la integridad de aquellas personas que están peleando, discutiendo, lo que sea. Y obviamente si lo ponemos como en un ganador y un perdedor, obviamente el perdedor siempre va a ser el que siga perdiendo en la parte de redes sociales, porque es la persona que va a recibir muchísimas más burlas al respecto. En Reino Unido se le dio el término de happy slapping o bofetada feliz, justamente porque son videos que, como tenemos tan normalizado este tipo de violencia, nos pueden llegar a dar risa, pero pues obviamente no tendría que serlo, y en Reino Unido sí está penado este tipo de contenido. Ahora bien, con los ejemplos que proporcionan, creo que es importante destacar y que debemos entender algo, ¿no? O sea, a final de cuentas, así como en otros contextos sucede, igualmente en Internet o en toda esta parte digital, todas las acciones que tengamos o todas las acciones que hagamos van a tener una consecuencia, ¿no? Y van a tener una consecuencia. Afortunadamente, en este momento nos presentan tanto Mari como Monse esta parte de las vías legales, tienen una consecuencia de esta índole, pero también entendamos y tengamos entonces en consideración que cuando pensemos o tengamos en cuenta o quizá con algún conocido o conocida que ejerza algún tipo de estos tipos de violencia de los cuales hemos estado platicando, pues también entre la contraparte de que hay una persona detrás de la pantalla, ¿no? Creo que se queda muy de lado al ser todo esto por medio digital, se queda de lado el entender que hay una persona que siente, o sea, que vivemos, que tiene sus emociones, o sea, que a final de cuentas tiene una vida detrás prácticamente de esta pantalla y que a final de cuentas también para esta persona va a tener consecuencias, a pesar de que sea todo por un medio digital y por un comentario que aparentemente es inofensivo o por un video que aparentemente, entre comillas, es inofensivo, entendamos que no y que va a tener consecuencias. Creo que se queda muy de lado esta parte porque de cierta manera entra la facilidad de acceso que tenemos a todos estos contenidos, ¿no? Sin embargo, creo que a partir de tomar esta responsabilidad de, ok, lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decir o lo que yo me voy a aventurar a decir en cualquier red social o en cualquier plataforma, claro que va a tener un impacto, ¿no? Puede ser para una sola persona, puede ser para un colectivo, pero a final de cuentas tiene un impacto. Creo que es algo importante partir desde ahí para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras, desde nuestras trincheras o desde dentro de nuestras posibilidades, empecemos a tomar esta conciencia de qué es lo que yo puedo hacer o darme cuenta qué es lo que yo hago para comenzar a frenar este tipo de violencias o la presencia de estas violencias. También tenemos el gaslighting. Este es un patrón de abuso emocional, ¿no? En que la víctima es manipulada para llegar a dudar desde su propia percepción, juicio o memoria. Al final de cuentas, esto de nuevo aviva esta sensación de estar confundido, ansioso o incluso depresivo, ¿no? Ya que empezamos a dudar
pues de esa sensación personal de cómo yo estoy interpretando las cosas, ¿no? Ese término no tiene una traducción tan literal porque se llama luz de gas. Básicamente viene de una película clásica de Hollywood, la cual se llama Gaslight, en la cual un hombre justamente manipulaba a su mujer pensando o haciéndola creer que estaba loca para así robar una fortuna escondida, escondiendo joyas, cuadros e incluso haciéndole pensar que ella es responsable, aunque no recuerde, ¿no? También atenuando pues esta luz de gas, ya que no había electricidad en ese tiempo, le hace creer que el fuego sigue brillando con la misma intensidad que antes, ¿no? Es esta distorsión en la cual, pues justamente, ¿no? A la persona que sufre esta violencia se siente que se está volviendo loca, ¿no? Que a lo mejor tenga que asumir responsabilidades que no le conllevan, ¿no? Que altere estos mecanismos de ansiedad hasta llevar a un grado, pues, de agorafobia, de no querer salir de la casa, ¿no? Al llorar continuamente, ¿no? Al sentirse amenazado, que también va acompañada de otro tipo de violencias, ¿no? Como advertencias de dejar la relación, o amenazas de despedirla de un trabajo. Prácticamente es esta distorsión relativamente a todo lo que aquello que este abusador o abusadora sabe muy bien lo que está haciendo y pues consigue el cometido de generar esas distorsiones socioemocionales y desde la percepción, ¿no? Al fin de cuentas es un engaño, ¿no? Donde es muy difícil retratar a este abusador y decir, me estás dañando, es que usualmente se usa esta comunicación enmascarada, donde es yo nunca dije eso, te lo estás imaginando, ¿no? Y se planta esta semilla de la duda, ¿no? A fin de cuentas, el abusador igual redirige estas terminologías o esos emociones, ¿no? A las exageraciones, ¿no? Puede ser que nos consideren demasiado sensibles o que solo es un chiste o que no deberíamos de actuar bajo esta perspectiva o que solamente actúe así en lo privado, ¿no? Y no en la parte social, ¿no? Porque justamente es este lenguaje enmascarado. También hay que reconocerlo sobre las dudas, sobre la capacidad de recordar bien ciertas pues aspectos, ¿no? Dudas que nos generen sobre nuestra propia manera de pensar o nuestro criterio personal, ¿no? O incluso dudas con nuestra propia salud mental, ¿no? Incluso asumiendo o generando esta sensación de culpa a que nosotros presentemos un trastorno psicológico, ¿no? Al final de cuentas, esto incide en nuestra autoestima y pues necesitamos tener justamente estas como señales para saber si está presente el gaslighting, ¿no? Es cuestionar realmente mis ideas y por qué me las están cuestionando constantemente, ¿no? Si se me pregunta si soy demasiado sensible muchas veces al día, si siempre yo me estoy disculpando, ¿no? Si me pregunto por qué a lo mejor no soy feliz, pero aparentemente están pasando cosas buenas en mi vida, ¿no? Si constantemente ofrecemos excusas por el comportamiento de otra persona, ¿no? Si tenemos que estar reteniendo o ocultando información para no explicar o dar excusas a parejas o amigos, también es una buena señal. O incluso, en efecto, ¿no? Empezar a mentir para evitar que me cambien de estas realidades, ¿no? Nos puede costar mucho trabajo tomar decisiones, incluso pensar que no estoy haciendo nada bien, ¿no? Que también va relacionado a otro tipo de trastornos afectivos como el síndrome del impostor o también a esta parte de generar ansiedad en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, si no me estoy sintiendo suficientemente rol X, ¿no? Puede ser hijo, amigo, empleado, novio, novia constantemente, ahí es esta sensación de gaslighting, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de buscar esta aprobación, confiar en la intuición y examinar qué partes son las que no nos cuadran para entonces evitar, ¿no? Esos propios pensamientos que evitan la valía, ¿no? A fin de cuentas, esto nos va a ayudar a mantenernos de una forma más centrada y valorar estas perspectivas o estos límites personales, ¿no? Además de no depender socialmente de una sola persona o un grupo muy definido de personas. No hay que dejar de lado otras dos tipos de, que sí son violencia, suena muy, muy fuerte la palabra, pero a fin de cuentas es violencia, donde se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno que es el grooming y el otro que es el sharing.
El grooming consiste en, pues, todas aquellas interacciones donde los adultos, más bien donde adultos generan interacciones con menores de edad, ya sean adolescentes o niños, y esto se puede llevar a cabo de redes sociales. Hoy en día, como la más popular que es TikTok, pero en su momento también llegó a ser con Instagram, con Facebook, y a través de plataformas de videojuegos donde se sabe que hay más interacción infantil, ¿no? También pudiera ser a través de plataformas de streaming o donde los pequeños se conectan para jugar en conjunto con personas a distancia, como pudiera ser Discord o Twitch. Ujú. Y estas interacciones están basadas en generar un tipo de vínculo con el menor, ya sea para en algún momento contactarle y conocerse en persona, que puede llevar al desafortunado caso de secuestrar al menor, o para la manipulación del mismo y hacerle compartir contenido de índole sexual. Entonces, en esa parte, mucho cuidado con lo que están consumiendo o con lo que están viendo los pequeños, con quiénes están platicando y qué tipo de plataformas están utilizando. Y con respecto al sharing, es esta práctica que tienen los padres de estar compartiendo imágenes, fotos, videos, contenido de sus pequeños en actividades diarias, ¿no? Inclusive que si el niño está en la alberca, fotito del niño en la alberca. Que si su primer día de clases, fotito del niño en el primer día de clases. Y no quiere decir que no puedan compartir las fotos para que el recuerdo, para compartirlas con la familia, con los amigos. Simplemente hay que tener cuidado con no, la cantidad de imágenes o contenido que compartimos de los pequeños y datos como que los puedan llegar a vulnerar, ¿no? Obviamente, como lo mencionaba, fotos con en traje de baño, con el uniforme, que se expongan su nombre personal, justamente el escudo de la escuela, etcétera, etcétera. Se ha dado más en figuras públicas que desde el momento en el que ya están en la sala de parto para que nazca el bebé, desde ese momento todo el contenido se basa en el bebé. Entonces, ahora sí que ya es responsabilidad de cada papá, para ellos y obviamente también les beneficia en algo, pues es su responsabilidad. Sin embargo, ya se dio el caso de una youtuber que es Mis Pastelitos, donde no en todos sus videos aparecía su pequeña, pero sí en gran mayoría de sus videos. Y llegó el punto donde ella salió a la calle con su bebé, se acercaron unas personas a pedirle una foto y Mis Pastelitos de, sí, claro, les damos la foto y de repente las personas, no, pero queremos la foto nada más con tu bebé. Entonces ahí a ella le cayó el 20 y dijo, ¿qué está pasando? ¿No? Estoy vulnerando a mi bebé y pues no, o sea, si yo les dejo nada más la foto con mi bebé, quién sabe qué pueda pasar. Entonces, justamente dio un comunicado de que su bebé ya no iba a aparecer en videos por esta misma razón. Entonces, a veces las figuras públicas lo hacen como por esta situación de justamente ser figura pública y que sus fans estén como al día a día de sus actividades, vida cotidiana, y lo pueden ver como un acto inocente hasta que llega un evento que les hace caerse en cuenta. Entonces, vuelvo al punto, es violento porque vulnera la integridad del menor de edad. Bien, entonces, como también se pueden haber dado cuenta, no solo hay implicaciones en estas nuevas violencias con respecto a la tecnología, sino también tienen o hay o existen violencias que pasan como en la vida real, que pasan en contextos que nos desenvolvemos todos los días o con relaciones con las que tenemos contacto todos los días, como hacía mucho el ejemplo David para el gaslighting, o con los papás y las mamás, el contacto que pueden tener con las criaturas, como mencionaba bien con el grooming Monse. Entonces, un espacio que tampoco queremos dejar de lado porque también tiene un impacto muy grande es el acoso laboral, o que también es conocido como mobbing. Y finalmente, pues como su nombre lo dice en español, no es el hostigamiento o acoso sexual que se da pues dentro del área de trabajo. Es importante hacer como la diferencia entre lo que es hostigamiento y acoso. Generalmente el acoso sexual es cuando se da entre colaboradores, perdón, de la misma jerarquía, por llamarlo de alguna manera. Y el hostigamiento tiene que ver de alguien que tiene una posición de poder a ejercer esa violencia hacia alguien con menor jerarquía en cuestión organizacional. Entonces, pues tiene mucho que ver como el acoso que ya conocemos, pero dentro de un ambiente laboral.
¿no? Que es piropos, algún comentario no deseado relacionado a la apariencia física o sexual de esa persona, burlas, comentarios incómodos sobre la vida sexual o amorosa de alguien. Puede llegar incluso a cuestiones como más físicas, como exposición de imágenes, que también pasa en la cuestión digital, como mencionábamos anteriormente, miradas, gestos sugestivos, cartas, correos electrónicos o alguna otra forma de contactarte a través del trabajo, con naturaleza como de sexual o contenido no deseado, que finalmente también puede ser como una relación de stalkeo, pero dentro del trabajo, como también ya definía David hace un rato lo que es stalkear. Em, Contactos físicos no deseados, de cualquier índole, besos, abrazos, tocar incluso si no es algo que yo quiera, eso finalmente se vuelve acoso. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Alguna violación, ¿no? Entonces, eso por el lado como la cuestión física, ¿no? Por la cuestión también como en la acción organizacional, alguna promesa o implícita de darte ciertos beneficios si accedes a algún favor sexual, algún incremento, o sea, yo te aumento el sueldo si tenemos relaciones, ¿no? O sea, finalmente manipular o poner una situación como entre la espada y la pared a aquella persona a la que finalmente no tiene ni la mínima intención de tener alguna intimidad sexual con la otra persona y se ejerce poder sobre ella para decir o aceptas o no te pago o te liquido o muchas cosas que finalmente desgraciadamente llegan a pasar, ¿no? Entonces, ese también es un tema como muy delicado porque muchas veces dejamos pasar o con lo natural muchas veces y desgraciadamente que tenemos habituado el acoso, pensamos que finalmente esto de alguna manera es parte del trabajo, ¿no? Sobre todo es más frecuente, como cualquier otro acoso, no es excluyente, pero es más frecuente, de hombres hacia mujeres o de personas de poder hacia personas con poder menor en cuestión de jerarquía, en este caso organizacional, en las que, como hablábamos anteriormente y retomando una vez más la definición de violencia, es esa fuerza o ese poder, no solo físico, sino en este caso organizacional o un poquito grupal, como psicológico, que yo puedo tener sobre alguien más, que lo use a favor, el violentador, que lo use a favor de sus necesidades y tenga como víctima a alguien que sabe que tiene una posición vulnerable y aprovecharse de esa situación. O sea, creo que en todas las violencias que hemos explicado a lo largo del episodio, es un factor o es un factor clave, sí, para poder identificar que eso es violencia. Muchas veces nos cuesta trabajo identificarla si no conocemos el nombre o entendemos que los nombres pueden ser un poquito complicados, muchos son términos en inglés, pero creo que eso es una buena estrategia para poder identificar que esa puede ser violencia, ¿no? Que es si yo me siento con alguna incertidumbre, si me siento con algo que me está causando algún daño, que me está generando algún trastorno, que me causa lesiones no solo físicas, sino también muchas veces psicológicas, que me da miedo incluso a veces ir a trabajar o estar con la familia o conectarme a redes sociales, o si yo ya tengo a alguien que tengo identificado que me manda ciertas miradas o que me manda ciertos mensajes o llevándonos a las primeras violencias que mencionábamos de me genera ansiedad porque va, viene o porque se fue y nunca regresó. Finalmente, que nos haga sentir con cierto daño, que haya muchas probabilidades de causar lesiones, que me genere emociones desagradables, incontrolables, que me genere un trauma finalmente, entonces estamos hablando de que es violencia. Entonces es una forma como un poquito más fácil tal vez de que identifiquemos que algunas actividades que pueden estar como muy comunes dentro de nuestro entorno las podamos identificar como que finalmente que es violencia y tomamos cartas en el asunto, ¿no? Esto puede ser de muchas formas, depende también el tipo de violencia que se esté ejerciendo, ¿no? Marcar un alto si se puede, abandonar la situación también si es posible, pedir ayuda a alguien de confianza o con alguna entidad legal o con alguna entidad como de mayor jerarquía, en caso, por ejemplo, de la cuestión laboral o en la escuela, por ejemplo, eh, para que finalmente se
visualice, se haga visible que existe esa violencia y yo tenga detrás una red de apoyo que finalmente me apoye, valga la redundancia, para sentirme yo con esa seguridad de poder salir de ese tipo de violencia, o si de plano yo ya reconozco con todo esto que estamos platicando, que es, viví, experimenté esa clase de violencias y que tengo dificultades para otra vez conectar con alguien debido a estas violencias que he podido experimentar, también saber que tienes la oportunidad de pedir ayuda para atravesar esta situación, para que si bien igual ya desarrolló algún trastorno, saber cómo gestionarlo, crear herramientas para que este trauma se vaya gestionando o podamos vivir de una manera más plena con todo y las situaciones desafortunadas que nos pueden pasar, ¿no? Hago paréntesis, cierro o alguien quiere decir algo más. En la cara de Ari, por favor. Entonces también otro paréntesis, la página de internet, ¿me podrías dar exactamente el nombre, Amix, para ya si quieres dar la nueva? Sí, es psicologiaendesarrollo.com. Va, Sin qué acento. bonito se oye, caray. Ok, sale. Ujú. Retomo entonces. Ujú. Entonces, pues como siempre, ya saben, si esta información, esta plática que tuvimos el día de hoy en este episodio, consideran que les ayudó a algo o puede ayudar a alguien más, pues por favor compártanla para que lleguemos a más personas y podamos seguir psicoeducando, seguir apoyando, incluso de manera virtual también, a alguien más. O si también tú quieres conocer más al respecto, saber más acerca de temas de psicología, de desarrollo personal, de salud mental, pues también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos Facebook, que nos encuentras como Fogata Azul Psicología y Desarrollo. En Twitter y en Instagram nos puedes encontrar como Fogata-Azul. También tenemos TikTok como psicología-y-desarrollo. O también nos puedes encontrar en nuestra página de internet que es psicologiaendesarrollo.com, en la que puedes encontrar todos los episodios del podcast y el blog semanal con también información sobre psicología y salud mental que te pueden ayudar a alguna cuestión. Y pues también si te animas a iniciar tu proceso, tienes alguna duda o buscas algún curso en específico, pues también nos puedes mandar un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales antes mencionadas o incluso un WhatsApp al 55 44 56 98 55. Y también si les es de más interés la información que hemos compartido, también tenemos página de internet psicologiaendesarrollo.com en la que pueden encontrar todos los episodios del podcast y también un blog semanal que tenemos en la que también platicamos sobre cuestiones de psicología, de salud mental o de desarrollo personal para que también puedan encontrar alguna información valiosa de ese lado. Y si también quieren animarse a iniciar su proceso, tienen alguna otra duda, alguna consulta en estas cuestiones de psicología o de consultoría, también nos pueden mandar un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales o dejarnos un mensajito en WhatsApp al 55 44 56 98 55 o un correo electrónico a fogatazulcontacto@gmail.com y con gusto vamos a tener cualquier duda que tengan.